Historias algo humanas de ayer y hoy presentan Historias algo humanas de ayer y hoy. 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 Algo. Mauricio Castro es licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente, y hoy nos visita para hacer una nueva columna, de nuevo revisitando la Comuna de París y hablando de la figura de Louis Michel. Bienvenido, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Che, vos hoy a la tarde me mandaste un mensaje, quiero... Perdón que devele una intimidad. Sí. Bueno. Pero, dada la realidad vertiginosa en la que estamos sumergidos, me dijiste qué ganas de estar en la Comuna de París, ¿no? Bueno, en la Comuna tendrías como compañera a Louis Michel, así que vamos un poco a conocer quién sería tu compañera comunera. Contame. Miliciano. A ver. Bueno, ya hace 15 días tuvimos la visita de Omar Hacha, ¿no? Entonces hablamos bastante sobre la Comuna de París en sí. Se puede ir a visitar en YouTube, que está Omar Hacha, la Comuna de París, y aparecerá. También está en el podcast de Historias algo humanas de ayer y hoy. Y para conocer un poco a Luis, podemos decir cómo nació, porque ya empieza a hablar de una vida. Ella es hija de una criada de un castillo y de un señor, del hijo de un alto señor, que no va a hacerse cargo del embarazo. Increíble esto en un varón. Nunca lo escuché, che. Jamás, ¿no? Primera vez. Los abuelos, sin embargo, los padres del padre que no se hace cargo, sí van a responder y la van a criar como una hija. Por eso es que Louis Michel va a tener muy inculcada la lectura y la pasión por aprender. También se va a relacionar con su madre, por supuesto, también. Cerca del castillo, en un lugar bastante frío, que le decía la catacumba, ella se refería a ese lugar, con muchos familiares, ¿no? Donde la diferencia entre el castillo y el otro lugar, bueno, ella estaba ahí. Tampoco es que estaba al lado de los hijos del señor. Claro. Pero con estas posibilidades es que va a estudiar para ser maestra y que va a tener un manejo de las letras exquisito, a tal punto que le enviaba poemas a Víctor Hugo, ¿no? El famosísimo escritor, dramaturgo de Francia por la época, y van a llegar a construir una amistad con Víctor Hugo, a escribirse hasta el fin de sus días. Luis, que era apasionada de la lectura, especialmente se interesaba en la ciencia ficción, en el desarrollo de la tecnología y en las utopías. También se carteaba con Julio Verne, ¿no? Estaba floja de contactos igual, ¿no? Tenía unos contactos. Y todo por carta, qué belleza. Sí, y sabe jugar con este capital social luego. Estos contactos les va a pedir más de una vez, como, intervení, incluso desde el exilio. Ya vamos a ir reviviendo la historia de Louis Michel, que le dicen la Virgen Roja. Más roja que virgen, diría un feligrés cristiano, y Louis Michel creo que no estaría en desacuerdo con esto. Bueno, de hecho, en esto de cartearse con Julio Verne, se llega a decir que ella le daba ideas para sus libros, hasta incluso algún que otro borrador. La cosa es que Louis Michel, para ejercicio de su profesión y alejarse de esta fea procedencia, llega a París en 1856 y va a empezar escribiendo para periódicos, y ahí empieza a familiarizarse con las ideas socialistas y feministas también, porque había ya desde la historia de lo que había sido 1848, la masacre de obreros, había una París convulsionada. Incluso, momento clave en esta historia es 1870, la guerra franco-prusiana, que termina con la unificación de Alemania, ¿no? Y que llega hasta nuestros días. Ese territorio alemán empieza a constituirse como tal en ese momento, que podemos decir que un poco es también por lo sublevado de sus proletariados, algo que va a suceder mucho a lo largo de la historia, que entran en guerra para también traer hacia adentro
una férrea organización de su ciudadanía. Bueno, de hecho Margaret Thatcher con la guerra de Malvinas sucedió, lo intentan también los militares en la dictadura acá, argentina. sí. Y bueno, pero más allá de esta interpretación histórica muy válida, la causa oficial, vale mencionarla porque es un poco graciosa, que bueno, es contra las intenciones expansionistas de Prusia, que es absolutamente cierto, que Prusia puso de candidato a un Hohenzollern en España, ¿no? Ahí estaban los Borbones. Y entonces se le envía un telegrama al rey de Alemania, en ese momento tiene rey, hasta 1918 lo va a tener, y el canciller Bismarck, en la respuesta del rey, que ponele que la respuesta era no pasa nada, usted es un sujeto agradable, interviene el telegrama poniéndole no me importa nada, usted es un sujeto despreciable. La modifica así, entra la guerra. Así empezó la guerra. Así, ¿de qué forma están? Un telegrama intervenido. Sí, de una fake. Sí, ahí, una fake ¿no? news. El gran logro histórico de una fake. Bueno, en julio de 1870 Napoleón III declara la guerra y un poco después este monigote es atrapado, ¿no? En Sedán, de esto hablamos bastante hace 15 días. La cosa es que cuando es atrapado se forma un gobierno de defensa con Thiers, Adolf Thiers, que era un diputado que, bueno, dentro de un imperio, ¿no? Que ya tenía todo un prontuario de ajuste, miseria para la clase trabajadora. Y en París estaba la Guardia Nacional, que en ese momento tenía como tarea digamos, el control de la ciudadanía, el orden, ¿sí? Siempre desde la Revolución Francesa tenía como esa tarea, pero en este momento es defender París. Entonces se arma, incorpora milicia y mucha era ciudadanía. Entonces la ciudadanía en París estaba armada, que ya tenía este componente de, además, sentirse parisino, ¿no? Claro. Desde acá hacemos la historia hacia el mundo, hay una mentalidad en ese momento al que prestar atención. Entre las primeras medidas en las que interviene Louis Michel en la Comuna de París, arma una escuela pública en la iglesia de Saint-Pierre. O sea que ahí tiene para brindar sus servicios educativos. Y la educación, dice, debe ser no solo un medio para independizarse económicamente, sino una forma de acelerar el reconocimiento de los derechos de la mujer. Hay muchos discursos de Louis Michel, ella va a escribir, biografía. Y esta, que es la primera vez en la historia que trabajadores se organizaban y construían instituciones políticas propias, va a ser también una de la historia del capitalismo donde clase y género se fusionaron. Y bueno, en la Comuna incidió la Internacional de los Trabajadores, de ahí va a salir que es la Segunda Internacional. Y también mujeres e hijos, y ahí va a participar también Louis Michel, toman los cañones en Montmartre el 18 de marzo de 1871, que son 171 piezas de artillería o más, que habían sido compradas por la Guardia Nacional. Ahí Víctor Hugo había aportado para comprar estos cañones. Consultado por Louis Michel. Sí, bueno, Víctor Hugo estaba en Francia, ahí no sé muy bien tanto, seguramente ya su propia participación, recaudando dinero. Bien. Recordábamos esto, ¿no? Los generales ordenan disparar y ninguno de sus tropas responde. Como que se pliegan al otro bando, a la ciudadanía, a la Guardia Nacional, a París, que estaba queriendo no solo defender su propio territorio cuando ya se había rendido Francia ante Prusia, sino también porque estaban en esta forma organizativa que se estaba gestando, ¿sí? Entonces ahí la clase trabajadora termina de tomar la ciudad de París, fusilan a estos generales que también habían participado de la masacre de 1848, y los dirigentes de la burguesía escapan a Versalles. Acá Louis Michel es de algún modo quien está en un lugar de la historia que, si fuese como contrafáctica el que hubiese pasado, cambia un poco las cosas, porque en Versalles estaban sin ejército. Y Louis Michel dice, hay que marchar a Versalles y liquidar a Thiers. Esto lo propone Louis Michel, que bueno, ahí por eso digo, más roja que virgen. Sí, ella ya andaba ahí, guapísima, con una Chad. Claro, tal cual. Así andaba con un pañuelo rojo,
Andaba con un pañuelo rojo que, bueno, después contamos, va a ser muy especial para ella, hasta un momento bien particular que lo va a partir en dos y dice, tomen, ¿a quién le da ese pañuelo rojo? Quizás quede para un segundo episodio, ya en una colonia, luego deportada, allá por Oceanía. La cosa es que Thiers va a empezar ahí a hacer unas tropas que sean no provenientes de clase trabajadora, que sean antiparisinas, o sea, de campesinos engañados diciéndole que no, porque París se quiere quedar con sus territorios. Y eso también lo van a decir de Lyon y Marsella, donde se dieron formas organizativas muy parecidas a la Comuna, también. Les prohibía tomar contacto con los periódicos, ¿no? A este ejército que va a formar, que son de mercenarios sanguinarios, totalmente. Y así avanzan sobre París. La cosa es que desde la Comuna ya proclamada van a promulgar decretos que vale la pena repasar, porque fue un corto periodo de unos 3 meses desde que empezamos a contar ahora, pero bueno, nacionalizaron la industria dentro de sus alcances, requisaban cada taller y fábrica y los convertían en cooperativas, con asambleas que tomaban las decisiones. Pensemos que también todos los que se habían ido hacia Versalles, ¿no? De los grandes, y que los comerciantes ya venían pasándola desastrosamente. Entonces también se plegaban a estos gremios comunales, que era de tomar las decisiones de la producción y de la repartición del alimento, por ejemplo, ¿sí? Que trabajaban de noche, trabajaban horas ilimitadas. Explotadísimo. Sí. Y de acá surge, ¿no? Esto de trabajemos todos, trabajemos lo necesario, produzcamos lo que necesitamos, repartámoslo todo. Claro. Esa era la lógica. Y era absolutamente beneficioso para ese pequeño comerciante. Y las casas vacías van a registrar, van a albergar a los sin techo, todos los propietarios que habían huido tras el asedio, buitres lo llamaban, que habían aumentado los alquileres aprovechándose de la situación penosa. Bueno, esos alquileres van a volver atrás, se van a perdonar las deudas, las instituciones pasan a ser laicas, hay una separación de la Iglesia del Estado, la Iglesia puede seguir operando pero se tiene que bancar sola. Asignaron pensiones a las viudas de guerra, se queda abolida la guillotina, hay devolución de herramientas a quienes también se la habían sacado por deudas, bueno, ya vemos, ¿no? Los materiales escolares gratuitos. Y estas organizaciones de autogestión va a ser muy grande la organización de mujeres. Hay organización colectivas de tareas de cuidado, también participación en la lucha armada. Va a estar la Unión de las Mujeres para la Defensa de París, ahí va a ser Nathalie Duval, su cabeza, que va a ser deportada junto con Luis Michel, tiempo adelante a Nueva Caledonia, y va a ser un poco la que le termina de decir, Luis, vos sos anarquista. Luis Michel va a empezar a reconocerse como feminista y anarquista. Luis Michel va a estar a cargo del Comité de Vigilancia Femenino en Montmartre. Montmartre era un barrio popular, pobre, que quiere decir Monte de los Mártires, ¿sí? Donde, bueno, van a fusilar hasta más no poder y luego instalan ahí el Sacré-Cœur, la Basílica de la Sagrada Familia. Muchos discursos de mujeres en ese momento, por ejemplo hay uno de Paul Mink que me parece válido recuperar, dice: un mal de la sociedad actual son los ricos, que solo saben beber y divertirse. Debemos liberarnos de ellos y las monjas. Solo seremos felices cuando no haya jefes, ni ricos, ni sacerdotes. Si están hartas de la ignorancia y la pobreza, si quieren que sus hijos crezcan para recoger los frutos de su trabajo y no sean animales criados para las fábricas y para aumentar la fortuna de algún explotador, debemos acabar para siempre con la propiedad privada. Debemos controlar los medios de producción. Acá está esta comprensión de este feminismo que dice, che, acá hay una lucha que es la misma lucha. Digamos, ¿no? La deuda recae sobre nuestros cuerpos, son nuestros hijos los que van a ser explotados a la fábrica. Bueno, la Semana Sangrienta va a llegar con este avance de las tropas de Versalles y decíamos, ¿no? Que se habla de entre 10.000, 20.000 es el número oficial, pero una cifra que puede llegar a más de 100.000. Fusilades. En ese momento de máxima violencia, Luis Michel va a participar de las mujeres que van a ser llamadas las petroleras, que eran porque empiezan a prender fuego los edificios públicos, ¿sí? Ahí la tenés a tu compañera comunera, vos que querés, prendiendo fuego esos lugares que eran símbolo de los palacetes de esta burguesía que está asesinando a mansalva, y la van a arrestar. Está ella
está ella rescatando, sacando de los escombros a una chica y ve venir a unos milicianos de la comuna. Les pide ayuda, pero eran del ejército disfrazados. La llevan ante un pelotón, ella ve presencia de los fusilamientos y va a lograr escapar mezclándose entre unos feriantes que miraban por ahí. Se fueron a buscarla, pero no la encontraron, entonces agarraron a su madre ahí en el pueblo en el barrio de Montmartre. Por eso es que ella va a ir a entregarse y, bueno, después de todos estos fusilamientos ella está capturada y un poco se va a armar ahí un juicio. Entonces ella va a ser enjuiciada, un poco en una comisión de perdón ese juicio, porque necesitaban trabajadores también, pensemos toda la población de París prisionera. Es encerrada en la prisión de Satori, que en condiciones espantosas. En la prisión escribe algo que es lindo también de escuchar. Si acabo en el negro cementerio, hermanos, depositad sobre vuestra hermana como esperanza última unos claveles rojos en flor. Vamos a dejar para una segunda parte, sabiendo que nuestra amiga Louise Michel está prisionera y que si alguien viaja a París en estos días puede cumplir su deseo de llevar una flor. Hay una estatua de Louise en el parque de La Playette, en el conurbano de París. Una estación de metro tiene su nombre. Hermoso. Ahí ya sabemos, un clavel rojo para la Virgen Roja, esta que le dejó nombre a 160 escuelas y universidades, entre ellas una universidad en la colonia de Oceanía de Nueva Caledonia. Pero sobre todo nos dejó mucho para pensar. Mucho para pensar y mucho para aprender, ¿eh? Increíble la capacidad del compañero Mauricio Castro de meter tantos años de historia y tanta data en 15 minutos de radio, amigo, la verdad increíble. Y qué sorprendente saber que hace 150 años se vivió una utopía, ¿no? Por un tiempito, y cómo resuenan tanto esas frases como un mal de la sociedad actual son los ricos, punto. Ya no hay nada más que aclarar, como ya que dijiste esa frase, se puede aplicar tal cual ahora a todo lo que se padece día a día, y no solo en todo el mundo, ¿no? Se aplica globalmente. Y también soñar un poco con esto que de la gente que no disparó sus cañones y se dio cuenta que eran como igual de ciudadanos con uno, con todas las represiones que estamos viviendo acá en Argentina. Y en eso que nos da tanta bronca también pensar de cómo las fuerzas de seguridad no saben que la gente que tienen enfrente y que reprimen también son iguales que ellos, ciudadanos, tal cual. Así que muchísimo por aprender. Gracias, amigo, una vez más. Les recordamos a la gente que puede escuchar Historias Algo Humanas de ayer y hoy en Spotify y también en el canal de YouTube de Algo con R. Muchas gracias, Emma. Y bueno, recordemos que estamos escuchando hablar de una maestra, que en definitiva una docente que está luchando también está enseñando.